Familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro de Amós. Estamos en el capítulo número 6 y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 14. La semana pasada aprendimos que la nación de Israel tenía un corazón orgulloso. Y esto porque estaba confiando en su riqueza, en su fortaleza, o sea, sus murallas que les generaba cierta seguridad. Pero también aprendimos que Dios les muestra que habiendo otras ciudades, otras naciones con un mayor territorio, con un mejor ejército y con mayores riquezas, fueron destruidas, les está dando a entender que ellos, ¿qué les hace creer que no puedan ser también destruidos o castigados? O sea, para Dios hemos aprendido también, familia, cuando empezamos a estudiar este libro, que nuestro Dios no solamente es el Dios de la nación de Israel o ahora el Dios de nosotros los cristianos, es el Dios de todo el universo, por ende es el Dios de toda la creación. Aunque la creación aún no le conozca o en el peor de los casos no le haya recibido en su corazón, eso no lo exenta de que experimente un castigo. Ya aprendimos que Dios ha mostrado a través de la conciencia, ha puesto sus leyes, sus mandamientos en los corazones de los seres humanos y de esta manera Él les hace saber cuando están bien o están mal. Aún la conciencia nos hace saber cuando nosotros estamos pecando. Entonces, no tenemos excusa. Aquí la nación de Israel, ellos se querían excusar creyendo que nada los podía tocar porque se creían invencibles y aún se engañaban a sí mismos creyendo que Dios estaba de su lado. Por eso es que decían que venga el día del Señor, que venga el día de Jehová, no sabiendo que lo que pedían para sí mismos era castigo y juicio. Pero Dios nos sigue mostrando a través de su palabra que a pesar de todas estas series de exhortaciones, de advertencias, de reprensiones, no reconocen su pecado, no se arrepienten. Entonces Dios trae un castigo y lo declara. Vemos entonces en estos pasajes, familia, el corazón del ser humano que sigue siendo necio y arrogante. Y esto lo muestra el pueblo de Israel. Y no solamente lo hallamos en ellos, familia. Aún nosotros, de repente, somos necios. De repente nos comportamos también soberbios, arrogantes. Creemos que no necesitamos de nadie. Creemos que nosotros dependemos de nosotros mismos o de las cosas que tenemos a nuestro alcance o que entre comillas hemos logrado. Pero hoy Dios nos va a mostrar que no es así. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escucharla, por permitirnos ser transformados por ella y seguir siendo aún reprendidos, Señor. Pero tú nos reprendes para bien de nosotros mismos, para bien de nuestra familia, para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de tu iglesia, Señor, pero sobre todo para que te glorifiquemos, Señor, porque somos creados para honra y gloria tuya, Padre. Ayúdanos, Dios, a seguir siendo lavados con tu palabra, a seguir siendo transformados y que podamos glorificarte siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el primer versículo y me refiero al versículo número 8, familia, que dice así la palabra de Dios. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Dios aborrece, dice aquí, la grandeza de Jacob. Aborrece sus palacios. Obviamente, lo que está dando a entender aquí Dios es que Él aborrece todo aquello que le hace creer a Jacob, que de manera general está hablando de toda la nación de Israel, es que se sienten grandes,
se sienten independientes, se sienten que pueden controlar su vida, que no necesitan a Dios. Y muchas veces también nos sucede lo mismo, familia. Creemos que no necesitamos a Dios. Y tú puedes decir, no, yo nunca he hecho eso, nunca ha salido de mis labios decir, Señor, no te necesito. Pero nosotros tal vez no lo hemos expresado verbalmente, pero lo manifestamos con nuestros hechos. Cuando no oramos, cuando no leemos su palabra, cuando no nos congregamos, cuando no mostramos anhelo o interés por Él y por sus asuntos. Estamos diciendo, Señor, no te necesito. Y eso habla de arrogancia en nuestro corazón. Habla de que nosotros nos creemos suficientemente sabios, suficientemente capaces de dirigir nuestras vidas sin la bendición de Dios, sin el consejo de Dios, sin su presencia. Dios aborrece, dice, que entonces su grandeza, y muchas veces el ser humano manifiesta o quiere revelar al mundo que Él es grande a través de cosas ostentosas, a través de vanidades, cosas que no son necesarias. Por eso es que Dios aborrece sus palacios, porque el ser humano tiende a hacer muchos monumentos, algo que se quede plasmado para la historia y que en generaciones futuras puedan ver y que le reconozcan, que le recuerden, que no se olviden de su nombre, porque lo que a Él importa es su grandeza. Estoy hablando del ser humano. Quiere que la gente lo siga recordando y lo venere. Dios aborrece, dice que sus palacios, todo aquello en el cual el ser humano lo construye como una muestra de arrogancia que hay en su corazón. Por eso Dios lo ha declarado y dice, juro por mí mismo, Jehová de los ejércitos ha dicho, que va a traer ¿qué? Juicio, que va a destruir. ¿Y de qué manera lo va a destruir? También lo dice aquí al final del versículo número 8. Dice, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Así como lo hizo con otras naciones más grandes y entre comillas más poderosas, lo va a hacer también con Israel. Está diciendo, ¿qué te hace creer, qué te hace pensar que por ser mi pueblo no te voy a tocar, no te voy a castigar? Aún con mayor razón, porque son sus hijos, por así decirlo. Ha habido un compromiso, ha habido un pacto donde los dos se juraron lealtad y fidelidad, pero la nación de Israel siempre le ha faltado a Dios. Siempre se ha ido en pos de otros dioses y en este caso ha depositado su confianza en sus riquezas y en su falsa seguridad, que es el dinero, que es la fama, que es el hecho de estar en una posición de autoridad o de comodidad. Entonces Dios está haciéndole saber, viene un juicio, viene un castigo y va a ser a través de que los voy a entregar al enemigo. Y nosotros sabemos que más adelante, aproximadamente 30 años más adelante de estos discursos que profetizó el profeta Amós, la nación de Asiria los tomó como esclavos y los llevó cautivos y esparció a la mayoría por Asiria. Entonces, el versículo número 9 dice así, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente, versículo 10, tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Versículo 11, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Vemos en los versículos 9 y 10 que habla de un tremendo castigo, habla de muerte, tanto
que no habrá la capacidad, no habrá los suficientes sobrevivientes, por así decirlo, como para poder sepultar a todos sus parientes. Dice que si en una casa estuvieran 10 hombres, esos 10 hombres morirán. Y en el versículo 10 dice, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de su casa. Es decir, sacar los restos, sacar los cuerpos de estos que murieron, de estos que experimentaron el castigo por parte de Dios. Los van a sacar y lo mejor es quemarlos para apresurar esto y no haya epidemias, no haya pues más calamidad, que realmente ya lo estarían viviendo al estar leyendo esto. Habla de una gran tragedia. Imagínate que mueran todos en una casa. Pero lo más interesante es que el hombre, digamos el pariente, cuando llega a esta casa y encuentra a alguien con vida, dice, dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y el otro lo va a detener, le va a decir, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Va a existir tanto terror, o existió tanto terror, ahora nosotros lo leemos y sabemos que esto fue un suceso que sí experimentó la nación de Israel. Pero existió tanto terror, familia, que aún le dijo, cállate, no pronuncies el nombre de Jehová. Tal vez esta persona iba a decir, no, ya no hay nadie, gracias a... Y le dice, cállate, no, ni siquiera lo menciones. Se cree que es porque tenían miedo que por el hecho de que ellos hablaran el nombre de Jehová, Dios, es como si atrajeran su atención, como si Dios los escuchara y aún a ellos les tocara esa tragedia. Y esto nos podemos dar cuenta cómo es el ser humano que cuando experimenta momentos tan difíciles, tan terribles en su vida, en lugar de que clamen e invoquen el nombre de Dios, prefieren evitarlo. Y en lugar de que pidan perdón a Dios, se arrepientan y cambien sus vidas, juzgan a Dios como si Dios fuera cruel, como si Dios fuera el culpable, como si Dios fuera el insensible, el malo, cuando todo esto es resultado de que el hombre es necio y arrogante y se ha apartado de Dios porque ha creído que lo que él vive o hace o en lo que cree es lo mejor. Entonces, el hombre, en lugar de, todavía aquí podemos ver cómo el ser humano no se ha quebrantado, no ha reconocido su pecado y no llega humillado delante de Dios rogando por misericordia. Todavía estos sobrevivientes no les ha caído el 20. Dice, no, mejor cállate, ni siquiera lo invoques, porque si no, mira, hasta a nosotros nos va a castigar. En lugar de que digan, sí es cierto, gracias a Dios, tú y yo estamos vivos. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cuál es tu problema, familia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la calamidad que estás experimentando? ¿Es difícil? Sí. Probablemente produzca mucho dolor. Pero si a través de esta situación tu corazón va a ser sensible y va a ser quebrantado y va a rendirse a Dios, eso es lo que Dios desea. Porque Él no quería llegar hasta estos extremos. No quería Dios llegar hasta estas consecuencias. Dios ha estado hablando. Y Dios te habla a ti todos los días prácticamente. Te habla a través de estos videos. Te habla cada 8 días a través de la predicación en el templo. Te habla a través también cuando contemplas su grandeza, cuando te levantas y estás vivo y Dios te pone el alimento en tu mesa, tus hijos están sanos, tú tienes trabajo. Dios te habla todo el tiempo.
pero no quiere que evites pronunciar su nombre. Todo lo contrario, Él desea que le clames y que le des gracias porque tú estás con vida, porque mientras haya vida tenemos oportunidad de corregir el error, familia, y de ponernos a cuentas delante de Dios. No para que te vaya bien, no para que ya no sufras, es para que simple y lo más importante es para que tú estés bien delante de Dios, con esa finalidad. Versículo 10 dice, versículo 11 dice, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Por lo general hemos estado notando que desde el capítulo número 5, todos los versículos del capítulo número 6 previos a al 11, como que Dios está dirigiendo más a los jueces, a las personas que están en autoridad, los que tal vez gobiernan las ciudades. Pero aquí de repente Dios dice, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor. Pero dice que también la casa menor con aberturas. Probablemente los pobres podrían haber dicho, sí, gracias Dios, por fin nos vas a hacer justicia, vas a acabar con los ricos, con los que están en el poder, con los que abusan y oprimen a los pobres, con aquellos que usan el cargo, usan la silla, ¿verdad? Hablando de autoridad en el gobierno. Tú vas a acabar con ellos, Señor. También Dios les dice, y la casa menor con hendiduras. Porque no solamente Dios tiene algo en contra de los más poderosos, como mencionaba al principio, sino Dios también va a traer juicio con aquellos que también son pobres. Porque también los pobres pueden tener un corazón necio y arrogante. A pesar de que son pobres y reconocen o reconocemos que tenemos la necesidad de un proveedor, la necesidad de todo el tiempo estarle dando gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado, también el pobre cree que lo que tiene lo ha logrado con sus fuerzas. Que lo que el pobre tiene lo ha alcanzado a través de sus capacidades. Y muchas veces el pobre también codicia. El rico codicia y vemos que todo el tiempo está queriendo más y más y más y no se sacia. Quiere más casas, quiere mejores comodidades, más lujos, no saben qué gastar tanto dinero que solamente está ensimismado en sí mismo y está bendiciéndose, por así decirlo, a sí mismo y se llena de tantos lujos. Y no usa esos recursos para glorificar a Dios. Es decir, bendiciendo su obra, bendiciendo a los más necesitados y también siendo justo. También los pobres codician. También los pobres llegan a ser crueles. Dios aquí va a juzgar a la casa mayor, pero también dice que a la casa menor. O sea, Dios, si tú eres o estás en rebeldía delante de Dios, también eres necio y también tienes un corazón arrogante, no por el hecho de que seas pobre o que vivas en una clase media, quiere decir que estés exento porque Dios diga, ay no, pues es que tú estás pobrecito y pues no, a ti no te toco, voy a tocar a estos cuates porque tienen un montón de dinero y pues se están pasando de listos, a ellos sí, no. Así como Dios también juzga a aquellos que no le conocen y no le sirven, Dios juzga a su pueblo y dentro de su pueblo juzga a pobres y a ricos. Versículo número 12. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Aquí vemos entonces la necedad del
ser humano. O sea, si Dios te dice, es que esto es blanco, tú dices, es negro. ¿Qué es blanco? Y tú, es negro. Eres necio. Somos necios. Si Dios te está diciendo, no te vayas por este camino, que te va a suceder esto, no, yo me voy por este camino. Yo puedo evitar el peligro. Lo único que Dios está haciendo al darnos sus mandamientos y al mandarnos que no vayamos por ahí, nos está amando, nos está protegiendo de la destrucción, del dolor, del castigo, aún del mismo infierno. Por eso es que dice, ¿correrán los caballos por las peñas? O sea, tú nunca has visto galopar, o sea, correr a un caballo en las rocas, en los cerros, en las montañas. No, menos en esos tiempos donde no usaban las herraduras los caballos. Los caballos corren, galopan en las planicies, en los terrenos llanos, no en las montañas o en las rocas. ¿Qué sucedería con un caballo? Se destrozaría sus pezuñas, se lastimaría. Por eso Dios les dice, o sea, les muestra algo tan cotidiano y tan común para ellos. O sea, ¿correrán los caballos por las peñas? Y pues los hombres, aún la nación de Israel diría, pues obvio que no. Eso es ilógico. Pues así de ilógico y así de necios son ustedes que hacen cosas que lo único que saben es que van a obtener dolor, que lo único que van a acarrear es castigo. También les dice, ararán con ellas, en ellas con bueyes, o sea, ararán en las peñas, ararán en las rocas, ararán en los cerros con bueyes. Pues también es obvio que no. Para arar necesitas una tierra, un terreno suave donde pueda entrar el arado y pueda abrir y puedas echar la semilla. ¿Qué vas a hacer en una peña? ¿Qué vas a hacer en las rocas? También es infructuoso, es desgastante, pero sí vas a lograr un objetivo, el castigo. O sea, tú quieres lograr algo bueno, pero tu práctica es mala. O sea, tú crees que a través de hacer algo malo vas a obtener algo bueno. Evidentemente no. No por el hecho de que tú creas que por galopar un caballo, pero lo estás haciendo en los lugares incorrectos, vas a obtener el resultado que tú esperas. No por el hecho de que tú quieras sembrar, que es algo muy bueno, un buen recurso, es algo positivo, el ser fructíferos, el querer trabajar, pero no por el hecho de trabajar, pero hacerlo en las peñas quiere decir que vas a obtener algo. Nada. Eso habla de necedad, de si sabes que eso no te va a dar ningún resultado positivo, pero lo queremos hacer. ¿Pero por qué somos necios? Porque nuestro corazón es arrogante. No oímos a Dios y menospreciamos sus consejos y enaltecemos los nuestros. Porque eso es lo que sucede, familia. Cuando tú haces caso a tu propia sabiduría, a tu propio entendimiento, estás diciendo, Señor, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué me vas a enseñar? Así es. Si menospreciamos el consejo de Dios, tú estás creyendo que tus consejos o tus pensamientos son mejores. Y estamos mal. Dice, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. O sea, algo que debería de ser restauración, que sane, que establezca reconciliación o traiga paz en alguna discusión, es muerte. ¿Por qué? Porque trae veneno. Es veneno. Dice, y el fruto de justicia en ajenjo, en lugar de que sea algo dulce, deleitoso, en el cual tú te puedas regocijar, también se vuelve ajenjo, o sea, algo amargo, algo desagradable, algo que ya no es apreciable. ¿Por qué? Porque ellos están siendo arrogantes, creyendo que lo que hacen es lo correcto. Y Dios les dice, la están regando. Y lo único que van a traer sobre ustedes, lo que están provocando es que yo traiga el castigo. Versículo número 13. Dice, vosotros os alegráis en nada. ¿Qué decís?
¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Nada. Ya hablamos de que la nación de Israel era próspera. Ya aprendimos que hasta tenían camas de marfil, que tomaban vino en tazones, que se apartaban el mejor cordero, el mejor becerro, comían de lo mejor y hasta reventar, se embriagaban. Dicen, todo aquello que tú consideras algo, para Dios es nada, nada, familia. Nosotros no podemos decir, oh, yo he logrado esto con mi fuerza y alegrarnos, tener contentamiento. No quiere decir que nosotros no disfrutemos lo que Dios nos da. De hecho, debemos también disfrutar el fruto del trabajo, debemos de disfrutarlo con nuestra familia, tenemos que disfrutarlo en la iglesia, tenemos que disfrutarlo, pero debemos de ser conscientes que no es nuestro, que Dios nos lo ha dado. Y la manera de reconocer en nuestro corazón y de reconocérselo a Dios que Él nos lo ha dado es dándole gracias siempre, todo el tiempo, por todo lo que tienes. Aún dale gracias por tu vida, dale gracias por tu trabajo, por tu salud, por tu familia, por tus hijos, por la cama en la que te acuestas, por la ropa que tienes. Dale gracias a Dios por todo. Y no tener contentamiento nosotros en algo que consideramos permanente, que consideramos que es lo que nos da seguridad, que nos da cierta posición, cierta identidad, porque cuando Dios nos lo quita, entonces es cuando decimos no tenemos nada. Para nosotros debe de ser suficiente el hecho de tener a Dios en nuestras vidas. Porque familia, si Dios dice en su palabra que Él alimenta a las aves y cubre de hermosura los lirios del campo, cosa que ni aun Salomón obtuvo, y eso que era un rey muy próspero, dice, ¿no haré más por ustedes que son mis hijos? O sea, Dios está diciendo que cuanto más, con mayor razón, va a tener cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Tenemos que trabajar, obviamente, familia, tenemos que esforzarnos, pero no depositar nuestra confianza en lo que hemos construido, según. Porque dice aquí, decís, no hemos adquirido esto con el poder de nuestra fuerza, cuando muchas veces aún el ser humano se atreve a decir, yo todo esto lo he logrado gracias a mis dos manos. No he necesitado de nadie. Nadie me ha echado la mano. Nadie ha visto por mí. Yo todo esto lo he logrado. Eso habla de arrogancia. Versículo número 14 y último, familia. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprima desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Una vez más, se los vuelve a recordar. Les vuelve a decir, de plano, ustedes no quieren entender. Va a venir una nación que los va a tomar, los va a oprimir y va a venir desde un extremo hasta el otro y se los va a llevar como esclavos. Y recordemos lo que aprendimos la semana pasada, que los más ricos, los que tenían la oportunidad de bendecir a los necesitados con sus riquezas, con sus recursos y de ser justos, son los que van a ir por delante, van a ser los primeros. ¿Qué aprendemos nosotros de esto, familia? Que debemos de confiar en Dios. Dios no está diciendo que no puedas tener dinero. Dios no está diciendo que no tengas un buen carro, que tengas una bonita casa. Lo que Dios está diciendo es que en tu corazón siempre reconozcas que Dios te lo dio y que no deposites tu confianza en ello, sino en Dios.
Y que eso no te llene de orgullo y de soberbia, y que eso para ti te genere una falsa seguridad de que por el hecho de tener dinero no necesitas a Dios. Que por el hecho de tener ya un contrato firmado por cierto tiempo, no necesitas a Dios. Que por el hecho de hoy tener salud, tener todo, no necesitas a Dios. Nosotros todo el tiempo debemos darle gracias a Dios. No esperar a que no tengamos nada de lo que mencioné y otras cosas para acercarnos a Dios. Y si ese es tu caso, que estás experimentando tal vez el castigo de Dios, porque son las consecuencias de tus malas acciones, de tus malas decisiones como el pueblo de Israel, no cometas también el error de estos personajes donde el uno le dice al otro, cállate, ni menciones el nombre de Dios. No cometas ese error, todo lo contrario. Acércate a Él, invócale, dice su palabra que si nosotros nos acercamos a Dios en el nombre de Jesucristo, Él nos escucha. Y más cuando nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que nos hemos alejado de Él, que le hemos ofendido a Él y solo a Él, es cuando Dios inclina su oído, nos escucha y nos perdona. Porque también su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál es el requisito, por así decirlo, familia? Que reconozcas que le has ofendido. Que reconozcas que te has alejado de Él y que has sido arrogante y necio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos aprender a través de lo que le sucedió a la nación de Israel. Ayúdanos a no ser necios ni arrogantes, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nosotros solamente somos seres humanos finitos, frágiles, Señor, como la hierba del campo, Señor, que hoy crece, pero que sale el sol y en un instante se marchita, Señor. Somos como la neblina, Señor, que también en un instante se desvanece cuando sale el sol. Así es nuestra vida sobre esta tierra, Padre. Que podamos reconocer que somos tan dependientes de ti, Señor, pero todo el tiempo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.